ejercicio de, bueno, de aplicar esos conceptos que estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, con las aleaciones más conocidas. Mejor dicho, desarrollamos una metodología de análisis de, bueno, de un grupo de aleaciones. Ya hacemos el ejercicio con las aleaciones de aluminio, lo hacemos con las aleaciones de cobre para hablar de no ferrosos, ¿cierto? Y para de contar, ya las de titanio, las de otras que usted quiera, níquel, allá, cuando estén trabajando las pueden, ¿cierto?, replicar. Y después nos dedicamos a las aleaciones ferrosas y hacemos el ejercicio con las aleaciones ferrosas y para de contar, no hay más tiempo, no pidan más porque no hay más, ¿listo? Y ahí para adelante pues ya toca mirar otra modalidad, ¿listo? Entonces por eso vamos a empezar con el primer bloque. Entonces, hablando también del tema de la evaluación, este bloque implica aleaciones no ferrosas, ¿listo? Y el último bloque es aleaciones ferrosas, ¿listo? Aceros, condiciones y tratamientos técnicos. ¿Estamos? Profe, que está donde va el examen, que no sé qué. Bueno, ahí les adelanto. Entonces, todo lo que sea no ferroso viene aquí. Muchachos, lo que vieron atrás sigue jugando. Eso no se olvida. Ah, no, esto ya lo evalué al tarro, como los apuntes, este cuaderno ya no sirve, ya estudié. Entonces, todo sirve. O sea que la deformación plástica, que la solución sólida, que la dispersión, que todo eso que hemos estado, ahora es que entra a jugar verdaderamente. ¿Listo? Pues no crean que porque ya ganaron el examen con 4 o 5, ya saben mucho, ya eso no vuelve a ocupar. Entonces ahora es que comienzan a usarlo. ¿Vamos? Bueno, el que ganó de 3 para arriba, pues, no, ya listo, por fin. Ahorita es que comenzamos a realmente a aprovechar y a ver si va o no va, si aplica o no aplica. Otra aclaración. Esto es apenas una idea, una noción de dónde sale el aluminio. Les hago esa previsión porque, claro, hablando de metalurgia, hay metalurgia primaria, digamos así, o metalurgia extractiva, que tiene que ver con la obtención del metal a partir de un mineral o de un yacimiento o de un recurso natural, ¿listo? Que usualmente no se parece nada al metal. Regularmente el recurso natural es un lodo, una roca, una piedra, lo que sea, y no tiene ningún parecido con el metal. Pero alguien que llegó antes que nosotros descubrió que si a eso se le hacía ciertas transformaciones, lo podía finalmente llevar a una forma metálica. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿desde dónde empezamos este curso? Desde la forma metálica. A mí no me interesa ahora que la bauxita sube este proceso y tal, y si se le mezcla con criolita y a tal temperatura y la no sé qué. Eso, si algún día lo ven en metalurgia extractiva, me parece muy regio, ¿cierto? Ya se pueden explayar. Aquí no nos interesa. Yo les doy ahí una información muy breve para que sepan que eso existe, ¿listo? Pero a mí me interesa y les voy a exigir es cuando ya es metal, después de que tenemos el lingote para allá, o por lo menos cuando estamos con el metal derretido, líquido, fundido y lo solidificamos. De ahí para allá nos interesa. ¿Es claro eso? Entonces yo no les voy a preguntar de la reacción de electrolítica para obtener el aluminio a partir del óxido de aluminio. Sí, cultura general, muy bueno, tal, chévere, pero aquí no lo vamos a desarrollar. ¿Listo? El que quiera aportar, sí, yo sé, tengo experiencia, conozco y nos alimenta pues ese tema. Listo, cultura general, muchas gracias, tal, pero hasta ahí. ¿Vamos? No es que eso no sea importante. No es que no sea importante. Seguramente hay gente que vive de eso y que, ¿cierto? Y que tiene pues, desarrollos muy importantes, pero no es el sujeto nuestro de estudio hoy en día. ¿Listo? Es que ese profesor no me enseñó nada de extractiva. No me toca. No es mi problema. Eso lo pueden reclamar a Acuña, que da extractiva, cuando piden la extractiva. Listo, entonces hay alguna información muy breve, muy elemental. Entonces, la bauxita es el recurso natural, así aparece en la naturaleza. Aquí en el valle hay bauxita, por acá en el sur, por los lados de Jamundí, pero esa bauxita es de mala calidad, de baja concentración. Entonces, digamos, la explotación no es pues, muy conveniente, no es muy rentable.
Entonces, sí, lleva un proceso, ¿no? Normalmente ese mineral lleva un proceso que se le llama con frecuencia beneficio, ¿no? Se va transformando y se lo va depurando para irlo acercando a ese estado que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que dice ahí. Por ejemplo, se mezcla con una cosa que llama lejía de soda cáustica. Se cocina a una presión, una temperatura en un digestor, ¿cierto? En una olla a presión, y eso pues genera una reacción, genera unos residuos y genera un material, ¿ya? Después de eso, miren, se filtra, se separa. Se separa. Se aumentó el tamaño de la letra. Y se obtiene alumina. ¿Qué alumina qué es? Óxido de aluminio. O sea, aluminio ya, digamos, en una forma más cercana, pero como óxido. ¿Listo? Ese óxido como tal todavía no nos interesa, no nos sirve, bueno, sirve para otras cosas, pero como metal no. Entonces hay que separar el aluminio del oxígeno. Entonces eso se logra mediante una reacción, bueno, puede ser química, pero fundamentalmente se hace con una reacción electrolítica. Van dos. La tercera la sacamos cargada. Es una ambulancia o una capilla. Y la llevamos hasta el parqueadero para que él la recoja. Bueno, ¿listo? Bueno, se seca, no rotatorio. El horno rotatorio normalmente simplemente se suministra calor en nuestra corriente y él va eliminando la humedad y la alumina. Y el óxido de aluminio se reduce por electrólisis, es el proceso. Meterle corriente al material con un electrolito, ¿no? Hay una reacción, entonces el aluminio se separa del óxido, el aluminio por la temperatura que hay se queda como aluminio líquido y decanta, digamos, se va hacia el fondo de la cuba y se puede ir sacando por debajo. Y acá queda pues un lodo, ¿listo? Entonces el aluminio va saliendo líquido y se recoge pues en unos recipientes y ahí ya decimos que tenemos aluminio metálico, ¿listo? Allí, después del aluminio metálico, ¿qué lo hacemos? Entonces lo metemos en una lingotera, lo metemos en un molde para obtener lingotes, por ejemplo, ¿cierto? Lingotes. Entonces ahí entra el lingote por esa puerta, ahí sí nos comenzamos a interesar en él. ¿Listo? Bueno, esa cosa se mezcla con criolita, que es como el electrolito. ¿Listo? Y entonces se genera la reacción. Entonces ahí hay... Miren, una cosa muy importante, se necesita mucha corriente, mucha energía. Entonces normalmente la obtención de aluminio implica tener una planta eléctrica o una subestación eléctrica, ¿cierto? Porque las demandas de energía son muy altas. Entonces normalmente al lado del yacimiento del aluminio está la hidroeléctrica, ¿cierto? Para generar energía pues con su subestación para alimentar el proceso. ¿Listo? Y claro, al lado del yacimiento de bauxita pues está para ahorrar costos de transporte. Entonces, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es un proceso muy costoso obtener aluminio, ¿ya? Entonces, claro, por eso en principio no era rentable. En sus comienzos, cuando recién se obtuvo aluminio, era más caro que el acero inoxidable, ¿ya? Era más caro que el acero inoxidable. Ya, bueno, de hecho él tenía unas características de ser resistente a la oxidación y a la corrosión. Entonces, pues, pronto pues, se pagaba. Él desde el comienzo pues, interesó, por ejemplo, a la industria del transporte. ¿Se acuerdan cómo eran las alas de los aviones ligeros antes? Tela, de madera y tal. Bueno, el aluminio que puede ser una solución, o de hierro, ¿no? Muy pesados. Entonces el aluminio entró a reemplazar esos materiales y hacer más viable la aviación y todas las cosas así. Entonces el aluminio comenzó a ganar terreno.
Entonces, ¿por qué ahora el aluminio es tan usado y tan asequible si era tan costoso? Es porque la evolución de la tecnología, de los procesos, la investigación, la ciencia ha permitido obtener procesos más eficientes y masificar la producción y, claro, el uso, el consumo del aluminio. Entonces, si hay mucho aluminio que se venda, podemos bajar los costos de producción, entonces ya nos sale el costo unitario más razonable, ¿cierto? En el mercado el aluminio es más costoso que el hierro, claramente, ¿cierto? No es más costoso que el cobre, ¿cierto? Entonces, pero digamos tiene unas características muy favorables. Digamos que el aluminio es como el metal del siglo XX, ¿no? ¿Ya? Tuvo la mayor evolución y el carrera. Ahí vienen cómo va a ser el metal del siglo XXI. Bueno, el magnesio. El magnesio es más liviano que el aluminio y todavía no lo producimos con la masificación que hay de hacer, porque tiene pues, más dificultades, pero el día que se pueda masificar el magnesio y que dé las propiedades como las del aluminio, pues vamos a reemplazar todas las fuselajes de los aviones y las estructuras de las alas con aleaciones de magnesio. 2/3 de la densidad del aluminio, 2/3. ¿Cuál es la densidad del hierro? 7.8. Y la del aluminio es la tercera parte de la del hierro. 2/3 de la densidad del aluminio, o sea que es todavía más liviano el magnesio. Ahí les dejo ese datito. Claro, se oxida, el aluminio también se oxida, incluso esos metales que se oxidan fácilmente generan reacciones expansivas. Lo que pasa es que hay que controlar eso, pero ese no es mi problema. Bueno, listo. Entonces miren, 2.7 gramos por centímetro cúbico, 1/3 de la densidad del acero. Por eso es que es un metal básicamente usado para la industria del transporte. ¿Sí? Porque permite pues, más rápido, ¿cierto? Gastar menos combustible, menos emisiones. Bueno, entonces claro, a partir de ahí pues sale primero el aluminio puro, que tiene muy buena resistencia a la corrosión, y luego las diferentes aleaciones que es lo que vamos a ver. Bueno, el aluminio regularmente es un metal blando. El aluminio puro es un metal blando, dúctil, de baja resistencia mecánica, aquí en la Conchinchina, ¿listo? Blando, de baja resistencia mecánica, dúctil, muy buena utilidad, y correspondientemente con eso tiene, pues comparado con las aleaciones, tiene buena conductividad térmica y eléctrica, ¿cierto? Después cuando aparecen las aleaciones, pues claro, aumenta la resistencia mecánica por los mecanismos de endurecimiento, entonces se hace más fuerte, más resistente, pero menos dúctil, menos tenaz y también menos conductor, ¿cierto? De la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de eso se trata esto, pues, entendamos qué es lo que pasa ahí. Bueno, y también tiene su resistencia a la corrosión, pero pues limitada, pero sí es superior a la del acero. Entre otras cosas, pues el aluminio aguanta la corrosión atmosférica, en cambio el hierro no, el acero se oxida expuesto al ambiente, ¿no? Con la humedad del aire. ¿Ya? El aluminio forma una capa de óxido que lo protege. Se dice que el aluminio está autoprotegido, ¿cierto? O está también, los que saben de corrosión, ¿cómo se llama? Pasivado, dice la ingeniera que ya sabe. Pasivado, autopasivado. Bueno, yo eso no sé, por eso no hablo más. ¿Listo? Bueno, entonces, en fin, como tiene muy buena utilidad, ¿y por qué tiene buena utilidad? Porque sí, porque fue bendecido por el Espíritu Santo. No, porque al ser un metal puro, pues no hay tanto que se me pase la dislocación. Necesito un argumento más sólido, más convincente que ese. Porque tiene una estructura cúbica centrada en caras. Entonces tiene planos compactos y tiene direcciones compactas. O sea que tiene sistemas de deslizamiento que no tienen los otros. Entonces tiene muchas posibilidades de deformarse plásticamente. ¿Listo? Entonces es muy dúctil. Bueno, que esa capacidad es la que le vamos a restringir después con los mecanismos de endurecimiento. Y es lo que le va a ir quitando la utilidad para darle resistencia. Entonces tiene muy buena, por ejemplo, como dice aquí,
se presta muy bien para el trabajo en frío y el trabajo en caliente. Cualquier proceso conformado por deformación se puede aplicar en el aluminio, porque él es muy, ¿cierto?, muy propenso. ¿Cuál sería el talón de Aquiles, digamos, la debilidad más notoria del aluminio? ¿Ah? La temperatura de fusión. Tiene una temperatura de fusión relativamente baja. Claro que puede soltar. Entonces, ¿qué pasa? Que está limitado a trabajar a bajas temperaturas. La temperatura de fusión del hierro, casi 1500, ¿cierto? Alrededor de 1500. En cambio, el aluminio funde a 660, o sea, menos de la mitad. Entonces, no vayan a hacer turbinas con aleaciones de aluminio, de gas, ¿cierto? Que no da. Termofluencia no va, porque está limitado a bajas temperaturas. ¿Listo? Pues ustedes ya saben, al aumentar la temperatura, si ustedes lo ponen a trabajar a 400 grados, pues ese aluminio se va, ¿cierto?, a ablandar o a perder resistencia, entonces no les va a aguantar nada. Para eso está el acero, que sí tiene un margen bien amplio. ¿Listo? ¿Vamos? Entonces el aluminio es un factor que lo condena a trabajar a bajas temperaturas. ¿Listo? Bueno. ¿Ustedes se acuerdan el tema de ensayo de impacto y tenacidad de impacto? La relación de la estructura cristalina con la tenacidad de impacto. ¿Qué pasaba con los materiales que tienen estructura PCC comparado con los materiales que tienen estructura FCC? Entonces, ¿cómo se comportan los PCC? Entonces tienen una curva como una S, o sea, la tenacidad cae notoriamente con la temperatura. Ahí está la temperatura de transición, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con los FCC? No tienen temperatura de transición, entonces el comportamiento cae muy poco, ¿cierto? Entonces tiene una mayor resistencia al impacto en un rango de temperaturas más amplio. Como el aluminio, el acero inoxidable austenítico, no cualquiera, el austenítico tiene muy buena tenacidad. ¿Por qué? Porque es FCC. El cobre, el níquel, ¿sí?, los que son FCC tienen esa característica, como el aluminio. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, bueno. Y una cosa muy importante, que es lo que nos abre la puerta para lo que sigue. Tiene excelente respuesta a los mecanismos de envejecimiento. ¿Cierto? ¿Saben de qué estoy hablando? Prácticamente se pueden aplicar todos los mecanismos. De pronto, con excepción del último, el que no hemos visto. Bueno, entonces, ¿alguna idea de algunas aplicaciones? ¿Sí? Cuando hablamos de chapa, estamos hablando de placas, ¿cierto?, de aluminio laminadas en frío para hacer recipientes, tanques. Perfilería, cuando hablamos de perfilería, regularmente hablamos de piezas, ¿sí?, que se obtienen en serie con una geometría determinada. Por ejemplo, para aplicaciones estructurales o aplicaciones arquitectónicas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de perfiles endurecidos con envejecimiento, hablamos de los que tienen mayor resistencia mecánica, entonces hablamos de los que se usan para aplicaciones estructurales. Si la resistencia mecánica no es importante, entonces hablamos de aplicaciones arquitectónicas. ¿Listo? Para que vamos diferenciando cositas. Entonces aquí serían más estructurales que arquitectónicas si estamos hablando de envejecimiento. Lo que estoy significando es que las aleaciones de aluminio que están endurecidas por envejecimiento son las que tienen mayor resistencia mecánica. Entonces, si la uso para aplicaciones arquitectónicas, de pronto la estoy subutilizando. Podría usar una aleación más barata. Bueno, foil de aluminio, entonces, ¿no? Papel aluminio, vuelven en el desayuno. ¿Listo? Bueno, aquí habla de aluminio para embutido, para embutición, para hacer ollas, ¿cierto? Ollas, dietas, vaselillas, lavaplatos. Antes de que vinieran los lavaplatos de acero inoxidable, pues también los hacían de aluminio. Listo. Por embutido, ya todos saben cuál es la embutición, ¿cierto? Bueno, y tubería de aluminio también, ¿ya? Listo. Unos ejemplos de aluminio puro. Entonces, aquí hablamos de una pureza
superficial. Entonces, ¿qué propiedades tiene el aluminio puro? Puro. Muy buena conductividad, utilidad y resistencia a la corrosión. Entonces, pues para eso lo usamos. Para conductores, para recipientes que tengan sustancias químicas, ¿cierto? O cuando necesitamos darle mucha deformación plástica. Bueno. Por ejemplo, para aplicaciones navales, hay embarcaciones que usan mucho aluminio, por ejemplo en el puente, en el pasamanos, todo eso. Es ideal el aluminio, que es liviano, resistente a la corrosión y, por ejemplo, aguanta el ambiente marino. En cambio, el hierro, contrario, más pesado y además se oxida volviendo a quedar. Hay que protegerlo, entonces el acero nos obliga a protegerlo, entonces obliga a mayores costos, por lo menos de mantenimiento. Hay que estarlo pintando o montarle un sistema de protección que le van a enseñar por allá cuando hagan de corrosión, ¿cierto? Que es costoso. En cambio, el aluminio, ¿no? Entonces, por eso en aplicaciones navales o marítimas también es bueno. ¿Listo? Claro que ustedes dicen, pero ¿cómo así? Pero los barcos grandísimos, esos que transportan cierto petróleo y containers, son de acero. Bueno, ahí sí se justifica gastarle el método de protección catódica o anódica, no sé qué, para que no se vaya a oxidar o corroer con el ambiente marino. ¿Listo? En fin, entonces ahí vamos entrando. Algunas aleaciones. Miren, para ilustrar el tema de los mecanismos de endurecimiento, entonces aquí dicen que el aluminio puro al 99,99, o sea, tiene apenas 0,1% de impurezas. Entonces tiene esta propiedad mecánica, ¿sí ven? Entonces tiene unos numeritos. ¿Se acuerdan cuánto les daba la resistencia mecánica del acero que ensayaron? Se van a acordar. Si hicieron el informe, escasamente. Entonces mire, tiene 6.500 PSI. Un acero estructural puede tener tranquilamente 50, 60, 70, 100.000 PSI. Aquí estamos hablando de 6.500, entonces es poquito. Y el sigma Y, 2.500. Entonces si tenemos ese valor como referencia, ¿ya? La ductilidad, 60%, la locación. Y a medida que le comenzamos a meter cosas, por ejemplo, el puro comercial, o sea, tiene 1% de contaminación, de impurezas, de soluto, de lo que sea. Entonces ya duplica la ductilidad de la resistencia, ¿cierto? La resistencia duplica y la ductilidad pues disminuye, ¿no? ¿Listo? Y acá está el factor de aumento de la resistencia. Entonces la resistencia se calcula con el esfuerzo de influencia. El nuevo respecto al anterior es un factor de 2, o sea, se ha duplicado con 1% de impurezas o de aleantes o de soluto. Si está endurecido por solución sólida con 1.2% de manganeso, como las aleaciones para embutido, ¿ya? Entonces ese tiene, mire, 16.000 y 6.000, entonces ya el factor va en 2.4. Y mire la ductilidad también, ¿no? También va disminuyendo, está endurecido por solución sólida, ¿no? El aluminio trabajado en frío, 75% de trabajo en frío, que es un número relativamente grande. Entonces mire, la resistencia mecánica aumentó a 24 y estamos hablando de un factor y influencia a 22. ¿Se acuerdan que cuando estamos trabajando en frío, la resistencia a la tracción, la resistencia a fluencia, a medida que aumenta el trabajo en frío, ¿qué le va pasando? Se van acercando. Mire que aquí ya no hay una diferencia tan notoria entre la resistencia a la tracción y la influencia. 24 y 22. Entonces ya el factor va, ¿qué? 8,8. Endurecimiento por deformación. ¿Ya? Si nosotros escogiéramos ese aluminio, esa aleación de aluminio manganeso 1.2, que está endurecida por solución sólida, no por 16, y le aplicáramos un determinado porcentaje de trabajo frío, pues no necesariamente 75. Entonces, ese mecanismo haría más fuerte todavía la aleación y seguramente pasaría este dato. Que aquí ya está endurecido por solución sólida, tiene ductilidad, es monofásico, no tiene segundas fases, lo vamos a ver luego mañana, entonces seguramente nos va a pasar sin problema esto. Lo que estoy diciéndole de una vez es que los mecanismos de endurecimiento son sumatorios, se pueden sumar aditivos, se pueden combinar, ¿listo? Se pueden combinar. Bueno, hay unos casos en que no es conveniente, pero pues
Endurecimiento por dispersión, típicamente aleaciones de aluminio con magnesio, 5%, por ejemplo, una aleación típica común. Este ya vamos en 22, pero miren el sigmate de 42. Es una aleación que la usan mucho para hacer barcos pequeños o lanchas, o embarcaciones pequeñas. Entonces, donde no usan ya el acero, les pueden usar el aluminio y son planchas o placas o láminas de aluminio a magnesio. Buena resistencia a la corrosión, buena resistencia mecánica. ¿Listo? Y finalmente, una aleación de aluminio endurecida por envejecimiento, la última. Dice que tiene 5.7 de zinc y 2.5 de magnesio. ¿Ya? Entonces esa aleación es envejecible, o sea que alguien ya descubrió que tiene unos precipitados coherentes con la matriz, o sea que es envejecible. Entonces en la condición de envejecida da los valores más altos de resistencia mecánica. Es un ejemplo general de las aleaciones de aluminio envejecidas, que tienen los valores más altos de resistencia mecánica comparado con las otras. ¿Sí? Entonces lo que quiero resaltar es eso. El mecanismo de endurecimiento por envejecimiento da los valores más altos de endurecimiento. Las aleaciones de aluminio que tienen esa posibilidad están en el escalón más alto de resistencia mecánica comparado con nosotros. ¿Claro eso? Eso, si usted necesita una aleación de aluminio estructural, ¿cuál va a ir a buscar? Una serie que sea envejecible. ¿Cierto? Entonces aquí está. ¿Cuál es una serie de envejecibles? Ahí está. 2000, 6000 y 7000. Bueno, pueden haber otras por allá, pero muchas son las menos comunes. Entonces, la 2000 es aluminio cobre. A esa aleación, que fueron las primeras aleaciones envejecibles estructurales que se desarrollaron, se les llamaba duraluminios. Duraluminio, o sea, pues una composición ahí de palabras, ¿no? Después el duraluminio se extendió a cualquier aleación de aluminio que fuera estructural, ¿no? ¿Listo? Entonces, a cualquier aleación de aluminio que fuera, por ejemplo, envejecida. Pero originalmente se le llamaba aluminio cobre. ¿Listo? Bueno. Entonces, la serie 1000, endurecible por serie 1000. Solución sólida, pero si tiene impurezas, ahí dice que tiene 1%. ¿Qué más? Deformación. ¿Qué más? Entonces, si está con esa pureza, probablemente no tiene una fase, ¿cierto? No tiene segunda fase. Entonces, las posibilidades de usar la segunda fase para endurecer, pues no aplican. Entonces, básicamente por deformación. Y si acaso solución sólida, pero pensando en las impurezas o un soluto que tenga por ahí. Pero básicamente por deformación. La serie 2000 es envejecible, entonces hay un precipitado coherente, entonces ese es el mecanismo. La serie 3000, aluminio manganeso, entonces en esa composición, ojo, en esa composición genera una aleación monofásica, ya vamos a poner el diagrama. Si es monofásica, o sea, una solución sólida alfa, entonces ¿cuáles son los mecanismos de endurecimiento? Solución sólida. ¿Listo? Entonces no vamos a precipitar nada porque no da precipitado, ni coherente ni no coherente. ¿Listo? Entonces ahí va deduciendo, ahora lo vemos con el diagrama. Aluminio magnesio, pues 5000, dice que es endurecible por dispersión, pero también, ¿ya? Bueno, una característica, no sé si ustedes han pulido ya aleaciones de aluminio en metalografía. Cuando la miran al microscopio, ustedes observan que tiene muchos punticos, ¿sí? Muchos punticos, entonces ustedes dicen, precipitado, y mira el detalle, mira el dolor. Entonces, puede que sea, en algunos casos, precipitados, pero también son óxidos, impurezas del material, ¿cierto? Pueden ser aluminuros de manganeso, pueden ser alumina, pueden ser. Entonces son precipitados que estaban ahí. Eso, pues, aunque no lo hayamos pretendido, no lo hayamos procurado, pues eso también da un endurecimiento por dispersión. ¿Listo? Entonces hay un endurecimiento por dispersión por las fases del diagrama, pero también por otras fases que se dan en el proceso de obtención de la aleación, ¿no? Como digo, óxidos u otros compuestos, aluminuros de manganeso, otras cosas, ¿no? Bueno, el aluminio también se refina el grano con compuestos de titanio. Entonces ese elemento pues también está ahí pues generando
¿cierto? Algún efecto, pues. ¿Listo? Bueno, entonces, la 5000 no es envejecible, solita no es envejecible. Si le agregamos un elemento que forme un precipitado, por ejemplo, como la serie 6000, mire, también es aluminio magnesio, pero se le ha agregado silicio. Entonces, el precipitado no es del diagrama aluminio magnesio. El precipitado coherente es entre el magnesio y el silicio, ¿cierto? Entonces, es una fase que surge cuando le agregamos el silicio, entre el magnesio y el silicio. ¿Ya? Pero que oigan todos. ¿Lina está oyendo? Y algo lógicamente de grano con eso del titanio que se dice, no le podría hacer envejecimiento. Tiene nada que ver. Porque si usted tiene la serie 6000 y lo refinó con titanio, tiene granos más pequeños, pero de todas maneras tiene el silicio y el magnesio para formar sus otros precipitados. ¿Ya? Entonces son cosas diferentes, independientes. Usted dice si los dos mecanismos se pueden hacer. Sí, claro. Bueno, de hecho en los anteriores se nos pasó, en los anteriores aleaciones, claro, se puede hacer refinamiento de grano, entonces también endurecimiento por refinamiento de grano. ¿Sabes? ¿Listo? La 6000, entonces si aparece el silicio, pues con el magnesio forma el precipitado coherente. La 7000, el zinc con el magnesio, ¿sí ven? Entonces da el precipitado coherente. ¿Listo? Entonces, pues ahí vamos. Este es el resumen de lo que acabamos de decir. Unos numeritos también para algunas aleaciones. La serie 1100, vean, con 0.12 de cobre. Ya aquí tienen 99% de aluminio, que es una pureza comercial. La resistencia mecánica, que tiene muy buena capacidad de formación para hacer recipientes, para hacer aplicaciones arquitectónicas también se usa mucho. La serie 3000, que tiene 1.2% de manganeso, para hacer ollas, cocinillas, ¿sí? Para hacer lavaplatos, para hacer recipientes, sillas, para equipos químicos también. La 5000 es aleación aluminio magnesio. Camiones, usos marinos, tuberías. La 2000, aluminio cobre, ¿cierto? 4.4% de cobre, tiene un poquito de magnesio. Estructura de aviones. La 6000 también tiene silicio, pero tiene otras hierbitas por ahí, ¿no? Entonces, pero, como le digo, el precipitado es entre magnesio y silicio. Estructuras de camiones, marinas también, etc. Ahorita está usando mucho la perfilería de aluminio para vehículos de transporte de alimentos, bebidas, eso. Y el carro de Coca-Cola, el carro de la leche, que esa estructura de atrás de la carrocería, ya la hacen en aluminio. ¿Cierto? Romarco, por ejemplo. ¿Listo? 6063 también es aluminio magnesio para extruidos. Esto también se puede hacer por extrusión. Y la 7000 también es envejecible con zinc y magnesio para estructuras de aviones también. ¿Listo? Bueno, y ahí está, miremos la resistencia mecánica. Y miren, 89 a 100, 100 a 160, sigue la progresión, aumentando. La 2000 destaca y llega a 400 y pico. Esto es lo mismo que la 7000. La 6000 está también arriba, pero no tanto. ¿Bien? Y en cambio, ¿qué pasa con la ductilidad? Pues miren, disminuye, disminuye, disminuye. ¿Bien? Bueno. Resistencia a la corrosión. ¿Sí? Excelente en el caso de las que tienen baja aleación, poquita aleación, digo. Y después las otras no es tan buena. Aquí dice que es directamente mala. ¿A qué se deben los dos valores? ¿Ah? ¿A qué se deben los dos valores o es un rango? Sí, esto es muy general, es muy cualitativo. No, la Rangos. Entre otras cosas, porque es que el envejecimiento no es único. El
envejecimiento puede ser, ya saben, a diferentes temperaturas, tiempos, tal. ¿Listo? Bueno, listo. El material se puede suministrar en diferentes condiciones, entonces ya hay una denominación. Si es F, significa que es tal como queda, si es por fundición, no se le hace nada más, quedó la pieza como se fabricó. O si se le hace un recocido posterior, ¿ya? H si está endurecido por deformación, ¿ya? Y T si tiene un tratamiento térmico, por ejemplo, de envejecimiento. O pues una combinación ahí de proceso de tratamiento. Entonces, después de los números viene la letra que indica qué se le ha hecho. Entonces, por ejemplo, si está trabajado en frío, mire que acá aparece temple, ¿se acuerdan que yo les hice esa claridad? Entonces, aquí no está hablando de martensita, aquí está hablando del grado de dureza o de endurecimiento que tiene el metal. Entonces dice H1 hasta H, bueno, no aquí, H1, H2, H3, diferentes combinaciones de tratamiento. Pero para los H1, el segundo dígito, 12, 14, 16, dice el grado de deformación, ¿cierto? El grado de deformación. Todos tienen crecimiento por deformación, pero el siguiente número de grado sería aplicado. Entonces el máximo de deformación, el 8, o el 9, pues, que es como una serie adicional. Bueno, el 8 es un porcentaje alto de deformación, y después los otros números pues, se definen en proporción a él, ¿no? Entonces 4 es la mitad de 8, 12 es la cuarta parte de 8, etc. De ahí cantidad de deformación. ¿Listo? Entonces por deformación. Entonces, si es una aleación 10 no sé qué, 1060, entonces H tal cosa, entonces el H les dice qué tanta deformación, con qué proceso de tratamiento con deformación se le hizo. Y si es tratado térmicamente, entonces pues hay una variedad de posibilidades, T1 hasta T10. Entonces aquí dice, por ejemplo, T4, T5, T6, pueden ser los más comunes, envejecimiento, pero con diferentes condiciones. T4 dice que es tratada por solución y envejecida naturalmente. ¿Saben qué significa eso? Ya que solución, enfriamiento rápido y se deja a temperatura ambiente, envejecimiento natural. T5, entonces se extruye, por ejemplo, temperatura de fabricación y luego se hace el proceso artificialmente. El T6 se hace el tratamiento de solución y luego se envejece artificialmente. ¿Listo? Entonces así lo que a ustedes les gusta, los diagramas de fases, ¿cierto? Ahí es donde ustedes ven su razón de ser, donde se sienten más cómodos, ¿cierto? A gusto. Esta es su zona de confort, ¿sí o no? Se siente como pez en el agua. Aquí tienen el diagrama aluminio manganeso. Bonito, ¿cierto? ¿Dónde quieren que entre? ¿Con cuál composición? ¿Sí? Claro, ¿sí o no? Afortunadamente para ustedes y bueno, para la ingeniería, pues de todo ese diagrama, básicamente lo que necesitamos, o lo que utilizamos, o lo que estamos usando es solamente este pedacito. O sea que, pues toda esa adrenalina, todo ese picante que sería meterse por aquí, pues no va a ser pena. Entonces, fíjense, la aleación que les mostré ahora en el cuadro tiene 1.2% de manganeso como una aleación típica de esa serie, ¿cierto? Usada mucho para hacer esas piezas embutidas. Bien, está por aquí y bien debajo de 10. Tenemos que ampliar esta parte del diagrama porque aquí hay unas líneas que no se detallan. Aquí las detallamos y aún así está ampliado y aquí hay dos líneas que no se detallan. ¿Ven? Entonces miren, está a 500 grados, ¿cierto? 500 grados y la solubilidad, este es solvul, ¿no? No necesito hacer las predicciones, pero lo digo por si acaso alguno no estaba por detrás. Esta línea de solvul dice que aquí la composición está por debajo de 1 mismo. Y si seguimos bajando las temperaturas también, pues esto se va a ir cerrando contra el eje, ¿cierto? Casi a cero. O sea, va a ser muy baja la solubilidad de manganeso en alfa, ¿cierto? Bueno, ¿qué me está diciendo aquí?
Hago la aclaración también, por si acaso les pongo un examen con un diagramita de estos y le sale ¿esto qué es? Entonces esto no es aluminio, esto es una solución sólida, ¿cierto? De manganeso en la red del aluminio, ¿listo? Entonces cuando están entre paréntesis significa que es una solución sólida. Pues la convención es que esas soluciones sólidas o esas fases regularmente se denominan con letras griegas, o sea que ahí pues debería haber, como lo hacemos regularmente, una alfa. No me van a decir que eso es aluminio porque con todo el dolor del alma pues, se lo rechazo. Así como aquí, aluminio entre paréntesis más beta. Miren que aquí sí está beta. Este beta está refiriéndose a una fase, ahí sí claramente. ¿Qué es beta? Pues esta fase del diagrama. Miren, ¿se acuerdan que ustedes por allá en un examencito fácil tenían que poner una fase? Mire, vea. Una composición única, beta. Una composición única. Dice gamma, mire, una línea. Y como eso hay varias, mire, delta, epsilon, epsilon 2. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, hecha esta aclaración, ¿todos la escucharon, cierto? Entonces, no me van a decir, es que usted dijo que eso era aluminio. Yo dije que era aluminio entre paréntesis. O sea, una solución sólida. Entre una solución sólida y un aluminio hay un universo de diferencias. ¿Sí o no? Bueno. Listo, entonces les voy a detallar esto. ¿Qué es lo que hay aquí? Para poder entender qué es lo que pasa con la aleación de aluminio manganeso con 1.2%. Entonces vamos a dibujar el diagrama aquí. Sobre todo en esta parte. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué ven ustedes? Aquí hay unas líneas horizontales. ¿Qué significan las líneas horizontales? Reacciones, transformaciones, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo está pasando de una zona bifásica, aquí hay dos cosas, ¿no? Aquí hay líquido, más una fase por aquí, más gamma, ¿cierto? Y por debajo de esta temperatura dice que tiene beta, entonces la reacción es líquido más gamma se transforma en beta. Eso es una reacción peritéctica. Entonces, todas estas lineecitas que arrancan aquí, de dos fases pasa a una, aquí hay una reacción eutéctica, aquí hay una reacción peritéctica. Esto es como lo que veríamos aquí. Aquí hay reacciones, en este caso esta es una reacción eutectoide, que ya en estado sólido. Bueno, listo. Aquí hay una reacción eutéctica que no estamos viendo. Eso es lo que les voy a detallar. El diagrama sería, como es una reacción eutéctica, pues esta es una línea horizontal. La línea horizontal. Y aquí para allá. ¿Cuál es el valor del extremo de la línea? Es 1.82. 1.82. Significa el límite de solubilidad. ¿Y qué es 1.93 o 95? Aquí pues, ¿qué vendría siendo ese 1.95? La composición eutéctica. Y aquí hay una línea, que realmente son dos líneas. ¿Listo? Son dos líneas, entonces eso, ustedes ya saben hacerlo. Ahí están las dos líneas. Entonces, ¿qué pongo aquí? Temperatura de fusión de aluminio, 660. ¿Vamos? Entonces aparece líquido por acá. ¿Y qué hay acá abajo? Alfa. Entonces, ¿y aquí qué tenemos? El líquido más alto. De lo que hay aquí en estas dos líneas, pues es el líquido más alto. Lo que pasa es que son rangos tan estrechos pues, que no se alcanza. Claro, obviamente que si el diagrama se ve así, pues en la práctica, pues por qué razón, ¿no? Al pasar por esa temperatura, pues eso es una cosa pues, difícil de imaginar. Y después esta línea, Solbus, que arranca en dónde? En 1.82 y se va cerrando contra el eje, ¿cierto? ¿Sí está claro? Y me falta de aquí para allá.
sacar otra línea. ¿A dónde va esa línea? Pues mire, de aquí sale una línea. Sí, desde aquí sale una línea que va a parar a unirse. Bueno, primero con esta. Se empata con esta reacción. Aquí saldría otra línea que empata con esta y así no. Entonces digamos que llegaría aquí y se empata con este, etc. Entonces saldría pues así. ¿Listo? Entonces tenemos, aquí dice líquido más beta. Estamos aquí. Y ese líquido más gamma, etc. Aquí es líquido más beta, aquí es líquido más alfa. ¿Y aquí qué reacción tenemos? Líquido se transforma en alfa más beta. Una reacción eutéctica. Y mientras haya líquido, eutéctica. Porque si tenemos una fase sólida que se convierte en dos fases sólidas, se llama eutoide. ¿Listo? Eso es lo que se interpreta aquí este diagrama. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ¿dónde está mi aleación? 1.2, ¿no? Aquí. Esta aleación sí la conocen hace rato, ustedes ya son expertos en las aleaciones. Entonces, ¿qué tiene para esa aleación? Entonces, ¿qué van a tener? Recuerden que aquí tienen dos fases, ¿no? Alfa más. ¿Listo? Bueno. Entonces, a temperatura ambiente en equilibrio, supongamos que estamos hablando. Supongamos que estamos hablando de esto. Entonces, para este, ¿qué tenemos a temperatura ambiente en equilibrio? Es alfa, granos, la gran mayoría va a ser alfa, y beta, lo de granos. Es una determinada proporción de beta y una determinada proporción de alfa. Beta, alfa. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo, pero hay un poquito de beta. Entonces, de acuerdo al diagrama de equilibrio, debería haber eso. Pero realmente pasa porque el régimen de enfriamiento real pues va a ser, ¿cierto?, rápido, fuera de equilibrio, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sucede? Que al cruzar la línea de Solbus, vamos a suponer que la solidificación ocurrió como lo que nos enseñó el profesor Franco, ¿no? Con todas las tetritas y el sobreenfriamiento constitucional y bla, 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 y alfa. Entonces, bueno, aquí tenemos alfa. Listo. Entonces, llegamos aquí, lo que dijimos, la composición química comienza a cambiar, la solubilidad, la composición de equilibrio, el punto de saturación, lo que quieran decir, cambia con la temperatura. Entonces, cada vez le comienza a sobrar solutos. Entonces, ¿para dónde lo manda? Por de grano, en equilibrio, pero realmente no sucede. Eso en términos prácticos es como si ustedes cogieran el diagrama y en vez de trazarlo así, lo trazaran así. Que el diagrama se volviera así. ¿Listo? O sea que la composición química no cambia con la temperatura. ¿Se entiende eso? Claro, si la aleación es 1.5, pues el diagrama no va a venir por acá, va a venir por 1.5. Lo que quiere decir es que por el enfriamiento rápido, la composición no cambia con la temperatura. La composición de alfa se mantiene porque no hay tiempo para la difusión. Entonces se mantiene como alfa sobresaturada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En esta aleación de aluminio manganeso. Si yo le dijera que es una aleación para embutido y el embutido se hace en frío, o sea, las ollas, ¿no?, las vasenillas, ¿sí?, la plata, depende de lo que ustedes usen. Eso se hace en frío y lo hacen a partir de, por ejemplo, un disco. Entonces lo embuten con una matriz y un punzón y lo obligan a formar ese vaso, levantarlo así. Ese vaso nació, bueno, el vaso de pronto no, pero si fuera metálico, de un disco de aluminio que lo embuten, ¿listo? Eso, si tuviéramos la microestructura que dice el diagrama de equilibrio, no se podría hacer.
¿Por qué no se podría hacer? Porque el beta en bordes de grano no daría la suficiente ductilidad para permitir esa deformación tan severa. No sería posible. ¿Listo? Entonces, si ustedes se pegan pues al catecismo y dicen, ay, eso tiene alfa más beta, entonces no lo va a entender nunca. ¿Listo? ¿Por qué es posible? Porque alfa que está acá se mantiene a esa temperatura ambiente. Ah, que está sobresaturada, sí. Está endurecida, pues solución sólida y pero todavía tiene utilidad. Monofásica, no tiene una segunda fase que le esté fregando la vida. ¿Cierto? ¿Sabe qué? Solterita y su compromiso se puede deformar. ¿Estamos? ¿Vamos? Entonces, por eso es que las aleaciones de aluminio manganeso, que supuestamente estarían por aquí, y supuestamente son bifásicas y todo el bochinche que le escuchó el profesor en clase, sí se pueden deformar plásticamente. ¿Listo? Entonces, listo. Esa se empezó con McLaren. ¿Hay McLaren? Pues no necesariamente tendríamos que ver la aleación. Regularmente los materiales SC son propensos a McLaren, pero El aluminio no sería HCP. el aluminio es FCC. Bueno, ¿listo? Entonces, tiene capacidad, claro, no tiene tanta capacidad de formación como si fuera aluminio puro, obvio, porque hay un soluto que ya está restringiendo la formación de los planos, ¿cierto? Claro, obvio, pero que tiene capacidad de formación, la tiene. Ustedes vieron en el cuadro que la ductilidad de la aleación de aluminio manganeso no es la misma que el aluminio puro, pero todavía tiene suficiente ductilidad. Entonces, por eso esta aleación se puede conformar por embutido en frío. No tendría que ser necesariamente embutido, si necesitan laminar una plancha para hacer alguna otra aplicación, ¿cierto? O trefilado, necesitan hacer alambres para alguna aplicación, no sé. El material tiene la capacidad de dejarse formar. Entonces ahí tenemos qué mecanismos están actuando ahí. Si yo les pregunto, la aleación aluminio manganeso 1.2%, ¿qué mecanismos de endurecimiento se pueden aplicar o actúan ahí? No, yo hago lecciones de verdad, no lecciones hipotéticas, ¿cierto? Solución sólida porque está alfa sobresaturada, sea intencional o no, pero bueno, si yo lo estoy enfriando en condiciones normales, pues hago mis condiciones, ¿no? Eso es lo que puedo hacer, ¿cierto? Yo no la voy a enfriar 1 grado por día para esperarme 100 años o 50 años a que enfríe a temperatura ambiente. Entonces voy a enfriarlo en condiciones reales, ¿listo? Ni lo voy a meter en un horno. Entonces, endurecimiento por solución sólida está actuando, está ahí. ¿Qué más? Deformación, ¿cierto? Deformación. ¿Sí o no? ¿Qué más le podemos hacer? ¿Y ya? ¿Cierre? Ingeniera, ¿qué más le damos a esa aleación? Refinamiento de grano. Siempre es posible refinar el grano y siempre se procura refinar el grano. ¿Listo? Bueno, salvo que sea para termofluencia, ¿cierto? Listo, bueno. Listo, ya está la olla. La compraron en macro, está en promoción, 3x1, está el kit de ollas. Y entonces se van a hacer aguapanela. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos la olla a cocinar? ¿Por qué mira el lado malo? Miremos el lado bueno. Entonces, ¿qué pasa con la olla llena de agua puesta en la estufa? No, contéstame primero. ¿Qué pasa con la olla llena de agua puesta en la estufa? ¿Se calienta? ¿O no? ¿Qué pasa con un material que tiene este grado de saturación o sobresaturación y yo lo caliento? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le hace la temperatura? Vamos despacio. ¿Usted por qué quiere llegar a pesos muy apurados? Nosotros ya con la edad aprendemos a tomarlo con calma. ¿Qué pasa primero? Difusión atómica. ¿Cómo está el soluto en la red? Atrapado, ¿cierto? Está obligado ahí, no lo dejamos salir. Y si le calentamos, pues él tiene posibilidades de difundir. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ir despacio. Muchachos, despacio. Despacio. Yo sé que ustedes son muy intrépidos ustedes, pero es mejor despacio y buena letra. Entonces, ¿qué pasa con la difusión? ¿Qué va a provocar?
¿Ah? Que precipite ahora sí la segunda fase. ¿En dónde? Eso. Entonces lo que yo les quiero decir es que ese soluto, si ustedes comienzan a calentar la olla y a hacer chocolate y arroz y todo eso, pues ese calentamiento pues puede promover difusión atómica. Es normal, si eso es lo que hemos dicho desde el comienzo. Entonces puede pasar que se precipiten segundas fases, pero pues serían precipitados finos, porque no van a difundir todo lo que queremos ni hasta el borde de grano, y tampoco va a llegar a la condición de equilibrio de que el precipitado sea continuo en borde de grano. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la olla con el tiempo? ¿Se endurece? Por dispersión, porque nadie ha dicho que ese precipitado sea coherente. ¿Y qué pasó con el endurecimiento por solución sólida? ¿Sigue? ¿Igualito? Si le estamos sacando soluto para formar el precipitado, ¿cómo vamos a decir que queda igual? O sea, estamos cambiando parte de un mecanismo por otro. La solución sólida no va a desaparecer. Algunos átomos van a quedar ahí, pero ya menos soluto. Y estamos cambiando por otro mecanismo. O sea, lo que va a pasar con el tiempo es que entra gradualmente a trabajar un mecanismo y claro, disminuye el otro. Pues hasta dónde, pues tocaría hacer un análisis pues, muy detallado, ¿cierto? De la olla, a ver cuántos precipitados hay o cuántos solutos tiene la matriz, tal, ¿no? Pero en teoría eso es lo que va a pasar. ¿Listo? Pero hay otra. No he terminado. La olla se hace por deformación plástica en frío, embutido en frío, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa cuando un material está trabajado en frío y yo lo caliento? Yo digo que la cosa no es tan fácil. Entonces el material endurecido por deformación, cuando usted lo calienta en la estufa para producir la mazamorra, ¿cierto? Entonces se le recose, ahí sí se le recose. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero en el recocido? ¿Qué pasa primero? Eso, recuperación, tensiones residuales y luego recristalización, y si la temperatura es muy alta y se mantiene, crecimiento de grano. ¿Ya? ¿A qué temperatura calienta la estufa el agua? A 100 grados, ¿por qué? Porque el agua se evapora a 100 grados, entonces hace el control de la temperatura ahí, pero en la estufa seguramente calienta más de 100 grados. Entonces la temperatura que da en el fondo de la olla se reparte, porque el aluminio tiene buena conductividad, entonces se reparte homogéneamente en todas las paredes. En cambio, si fuera una olla de acero inoxidable, ¿qué pasaría? El calor se concentra en la base, no se reparte homogéneamente tan rápido. ¿Y qué les pasa con el arroz? Se les pega, se les quema el arroz. El arroz en olla inoxidable. ¿Qué le hacen a las ollas de acero inoxidable? A ver. Les ponen un fondo que disipe el calor y lo reparta por los lados. ¿O no? ¿Y de qué sería esa placa que le ponen? ¿Qué tal, no? Bueno, entonces, ¿qué le pasa al arroz hecho de inoxidable sin esa placa? Se les pega y se les quema. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua hierve, ¿cierto? A 100 grados centígrados, bueno, a presión atmosférica, ¿no? Aquí a 900 y pico grados. De pronto a una temperatura menor o mayor. Entonces se evapora. ¿Y qué pasa cuando el agua se evapora? Disipa calor. Entonces ahí hay una forma de regular la temperatura en la olla, ¿no? Entonces la olla no va a estar a la temperatura de la llama, sino que va a estar, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que fueran 100 grados o un poco más. Entonces estamos sometiendo la olla durante media hora, una hora a un recocido. Entonces yo quiero es que piensen, ¿cierto? Piensen en lo que está pasando en el material. Fíjense, primero hablamos de precipitados, pero ahora resulta que también hay que hablar del efecto sobre los granos deformados. Entonces, si ustedes después de unos meses de haber hecho arroz, traen la olla, cortan un pedazo y hacen una metalografía, ¿qué van a ver? No sé. Precipitados. Depende. ¿Sí? Precipitados, pero seguramente no es lo mismo. Es porque ha habido unas condiciones de servicio que alteran la microestructura y las propiedades. ¿Sí ven? Claro, la olla sigue sirviendo, ¿cierto? Sigue sirviendo. Ustedes han visto que las ollas viejas son hundidas, tienen un, ¿cierto?
arrugadas por los golpes de la vida. Pues porque ya no está tan dura, ya no está, ¿cierto? Entonces se ha ablandado, entonces probablemente ha perdido dureza más que lo que se puede haber endurecido por dispersión. ¿Han pensado en eso? Bueno, la próxima vez que estén comiendo el arroz, el pegado, pues pónganse a ver la olla y tal, y digan, ¿qué le pasaría a esto? ¿Qué pudo predominar? ¿La dispersión o el recocido, tal? ¿Bien? Mire que uno puede ser más acucioso, ¿cierto? No, ustedes comen el arroz y sí, ven, cambiamos el televisor. ¿Está claro? Entonces el material sí se puede usar para deformación plástica, ¿cierto? A pesar de que tenga, pues, supuestamente esta composición, porque es monofásico, ¿cierto? No hay mucho más que hablar, pues como con esa composición, pues también tiene buena resistencia a la corrosión, pues porque para cocinar alimentos necesitamos que tenga buena resistencia a la corrosión, que no reaccione con, ¿cierto? Con los aliños, ¿sí o no? Con la sustancia de la carne, el pollo que van a cocinar ahí, porque entonces no sirve, ¿no? ¿Qué tal una olla ahí pues con corrosión? Entonces no aguanta, ¿sí o no? Entonces tiene que tener buena resistencia a la corrosión. Y como el señor dice, el aluminio se desprende, ¿no? ¿Cómo se desprende? Pequeñas partículas. Por abrasión, por erosión. Entonces nos comemos el otro. ¿Pero qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Aluminio o óxido de aluminio? ¿Qué comemos, ingeniera? Óxido de aluminio, porque es que el aluminio tiene la capacidad de autopasivarse, entonces espontáneamente expuesto al ambiente se oxida. Entonces lo que estamos removiendo es óxido de aluminio. ¿Ya? No alcanza. Bueno, no tengo datos pues, pero no, regularmente no ocurre. ¿Ya? Si de todas maneras esta aleación antes de embutirla, necesitamos asegurar que tenga buena ductilidad, o hay que hacerle un buen recocido, ¿cierto? Y claro, el primero es una plancha gruesa, luego se lamina en caliente, o sea que lo más seguro, usted puede casi que descansar, dormir tranquilo aquí para adelante, es que él va a tener granos equiaxiales, ¿ya? Granos equiaxiales y no hay rastros de fundición, porque pues de hecho, si yo voy a embutir, pues yo no puedo tener una estructura de fundición, ya que sería otra condición, ¿no? Si tiene estructura dendrítica con segregación, todos estos defectos, eso tampoco me sirve para hacer ollas. Bueno, sí, pero por fundición, porque se hacen ollas por fundición, ¿no? Pailas de aluminio por fundición y eso. ¿Listo? Bueno, mire que esto es muy fácil. No sé por qué la gente a veces se crea. Muchachos, la idea es que pues, cuando ustedes estén mirando un proceso o un material trabajando, sí, aparte, mira, se pone rojo, mira, cambió a azul y ahora es negro. Más que eso, lo que me interesa es que ustedes se metan dentro del material, ¿no? Que ustedes estén al lado del grano, del borde del grano, del precipitado, pasen por ahí, ¿cierto? Y se lo estén imaginando y lo estén viendo, porque eso le da pues sentido, ¿cierto? Da sentido a lo que están viendo. Si no, pues es como cualquier operario que simplemente baja y sube palancas, hunde botones, ¿cierto? Y le queda bien, pero no sabe por qué. Bueno. Aluminio silicio, y con este cerramos por hoy. Este es el diagrama más fácil que hay, ¿cierto? Después del diagrama cobre níquel, ¿cierto? Ese sí está completo. ¿Dónde quiere que entremos? Ahí sí, no, por donde quiera. Hágale, ¿cierto? No hay ningún problema. Lo único raro es que tiene una reacción eutréctica en 12.6 por máximo. Entonces tiene la reacción eutréctica, tiene el punto de máxima solubilidad de silicio en aluminio. Acá también habría un punto de máxima solubilidad, pero la solubilidad del aluminio en el silicio es mucho menor. Apenas tiene 0,17%. ¿Ya? Para efectos prácticos, suponemos que eso no es una solución sólida, sino es prácticamente silicio. Y cuando miramos la microestructura, hablamos de cristales de silicio, ¿cierto? Porque prácticamente es silicio, pero si fuéramos rigurosos, ¿cierto? Pues habría que hablar de beta,
la solución sólida terminal, la de este extremo, así como hay una alfa de este lado, pues habría que hacer una beta de este extremo. En este caso, esta beta no es dúctil como aluminio. ¿Pero por qué no es dúctil? Porque es que el elemento que la conforma en su mayoría, por naturaleza, es frágil, ¿cierto? Entonces, por eso pues, le confiere esas características del elemento predominante. El aluminio es muy dúctil, por eso alfa, pues yo espero que se parezca a él y también sea dúctil, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces, aquí tendríamos alfa más beta en este rango. Mire que el silicio está entre paréntesis también. O sea, que me está significando una solución sólida, con un rango muy estrecho, pero bueno, ¿cierto? Entonces me está indicando que aquí hay dos fases. Entonces cuando solidifica este material en cualquier composición que cruza esta línea horizontal, pues voy a tener dos fases. Si precipita por el lado de acá, si solidifica por el lado de acá, pues la matriz predominante sería alfa. Si viene para acá, pues el que predomina es el beta, ¿cierto? Esto como en los muñequitos que les mostré en la presentación anterior, que serían las dendritas. Si venían por acá, las dendritas ¿de qué son? De beta. Si vienen por acá, las dendritas son de alfa. Después el líquido que queda, que tiene la composición eutéctica, el líquido que queda, en cualquier caso allá o acá, se va a transformar por la reacción eutéctica en la mezcla de los dos. El líquido de allá o el líquido de acá se va a transformar en la misma proporción, no importa que esté allá o que esté acá, en la misma proporción se va a convertir en alfa con beta. ¿Listo? Porque eso lo determina que estos puntos y estos puntos del diagrama se dice que son invariantes, ¿cierto? Esos puntos están ahí fijos, por lo tanto la proporción de fases será siempre la misma. Otra cosa es que yo tenga 10 de líquido, bueno, pues esos 10 partecitas de líquido se reparten en esa proporción. No, que tengo 90, bueno, esas 90 partes se reparten en esa proporción. ¿Listo? O si tienen todo líquido, bueno, todo el líquido, como sería aquí, pues se reparte en esta proporción, en las dos fases. Por eso el sentido de la proporción, cuando ustedes vean al microscopio y vean, ¿cierto?, los bloques de silicio intercalados con alfa, ustedes van a decir la proporción es la que me marca los puntos de la reacción eutéctica. ¿Sí es claro? Esos puntos son invariantes en un sistema de aleación. ¿Listo? Bueno. Entonces, normalmente las aleaciones de aluminio, silicio que se producen industrialmente o comercialmente son aleaciones hipoeutécticas. ¿Sí? Normalmente las aleaciones de ingeniería, ya hablando más allá de las de aluminio, normalmente son aleaciones hipoeutécticas. O sea, ¿qué tienen de característica microestructural? Que tienen una matriz dúctil. Una matriz dúctil en mayor proporción, continua, bla, bla, y una segunda fase o precipitado, lo que quieran, en menor proporción, disperso, pequeño, distribuido, tal. Entonces, esa es la condición habitual. Si ustedes se fijan en las aleaciones de la ingeniería que van a mirar, esa característica es casi común. Normalmente son, bueno, si están aquí en el rango, ¿no? Porque si están acá, pues bueno, ya sabemos de la historia que aplican, ¿listo? Entonces, si van a ser eutécticas, regularmente son del lado del aluminio, del lado dúctil, del lado, para tener esa característica, ¿no? Porque es que tener ductilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite hacerle cosas al material. A partir del lingote llevarlo a una forma útil. Si no se deja, la única opción que yo tendría para producir piezas sería por fundición. O por, bueno, metalurgia también. O por ahora manufactura aditiva, también puedo construir cosas sin necesidad de hacer procesos adicionales. ¿Cierto? Pero si tuviera que deformarlo, pues necesito tener un material dúctil. Entonces para eso necesito una matriz dúctil que se acompañe de otras fases, sí, pero que esa matriz me garantice la deformación. ¿Entiendes de qué estamos hablando, cierto? Por eso regularmente estas aleaciones son, ahora que veamos otras aleaciones no ferrosas, son hipoeutécticas. En el peor de los casos, la aleación eutéctica. Pero aún la aleación eutéctica tiene una matriz continua, mayoritaria, de alfa y unos precipitados dispersos, cristales de silicio por ahí repartidos. Entonces, ¿de qué mecanismos de endurecimiento estamos hablando? Solución sólida porque hay alfa, o sea, implícito ahí, ¿no? Está inherente. ¿Listo? Pero el otro mecanismo
dispersión. Entonces, regularmente cuando hablamos de aleaciones de aluminio-silicio, hablamos de endurecimiento por dispersión. Los cristales de silicio, que regularmente son duros, ¿sí?, angulosos, están por ahí dispersos, repartidos sobre un fondo, una matriz de alfa, ¿de acuerdo? De alfa. Entonces, endurecimiento. Y aquí, pues obviamente también, la mayor parte es alfa y una menor proporción es beta. ¿Claro? Entonces, normalmente lo que buscamos ahí es dureza. Normalmente, bueno, con frecuencia, esa aleación no tiene buena ductilidad comparada con las otras de las series. Entonces, normalmente estas aleaciones no están hechas para conformado por deformación. ¿Listo? Con frecuencia, regularmente, son aleaciones para fundición. Entonces, no son tan populares en piezas forjadas. Entiéndase, forjadas, el término más amplio, ¿cierto? O sea, deformación plástica, conformado por deformación, ¿cierto? Entonces, normalmente estas aleaciones no están, en principio, hechas para forja, sino para fundición. ¿Listo? Entonces, pues, existe la serie 4000, pero es más popular la serie, digamos, esta para fundición, ¿no? Entonces, se usa más en la condición de fundición. ¿Listo? Por ejemplo, para hacer carcasas de motores, de piezas, de equipos. Bien, funciona bien. O sea, ¿por qué? Porque tiene buena dureza, resistencia, ¿cierto? Y como a eso no le vamos a aplicar deformación, sino la carcasa queda como es. Al consumo le hacemos mecanizado o acabados, ¿cierto? O le hacemos algunos agujeros o algunas, ¿sí?, algunas operaciones. Entonces, funciona bien. Entonces, se usa mucho para esa especie. Otra cosa que hay que advertir es que, pues, yo hablo regularmente de aleaciones aluminio-silicio, pero no es que no tenga sino eso, regularmente tiene más cosas, regularmente tiene otras hierbas, ¿sí? Pero esos elementos, digamos, son, bueno, que vienen con la composición del lingote o están agregados intencionalmente para, por ejemplo, generar alguna modificación en el precipitado de silicio o de beta, para que no sea redondo, grande, sino que sea más bien fino, no anguloso, sino redondeado, en fin, ¿no? Entonces, pues normalmente la composición implica la presencia de otros elementos, intencionados o no, ¿listo? Pero los elementos significativos o relevantes ahí son el aluminio y el silicio, ¿sí? ¿Estamos? Eso se va a notar aquí y sobre todo en las aleaciones de cobre, que también tenemos una mezcla, un salpicón allá de elementos. ¿Listo? Entonces, aleaciones hipotécnicas. Entonces decíamos los mecanismos. Solución sólida está implícito en alfa. ¿Qué más? Dispersión está ahí. ¿Qué más? Refinamiento de grano siempre será posible, siempre será deseable. Siempre vamos a buscar refinar el grano para que nos quede, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, deformación plástica, pero limitada. O sea, hay que saber qué propiedades tiene el material, que tener, digamos, para ver hasta dónde puede deformarse. ¿Listo? Necesito darle una pequeña deformación, un enderezado, un doblado, ¿cierto? Que sea leve, listo. Entonces, consultando la ficha del material para ver si tiene esa capacidad, se le podría hacer. Entonces, cuando digan endurecimiento por oxidación, tienen que decir condicionado, limitado a, bueno, ¿listo? A la ductilidad del material. ¿Ya? Porque la dureza y la resistencia pueden ser buenas, pero la ductilidad y la tenacidad probablemente sea baja. ¿Listo? Y la resistencia a la corrosión, digamos que buena, pero no tan buena como el aluminio puro, ¿cierto? Porque ya tiene un precipitado. ¿Ya? Bueno, yo no sé si todas las aleaciones de aluminio se les hace anodizato, y si, pero eso es una opción de tratamiento superficial para mejorarle la resistencia a la corrosión, ¿no? Las aleaciones de aluminio. Entonces es cambiar la capa de óxido que tiene, la capa de óxido de aluminio, quitar esa capa, por reacciones químicas generar otra capa más resistente, más fuerte, incluso complementar eso con una especie de sellado, que bueno, eso les explicarán después. Entonces eso le da mejor resistencia a la corrosión. Cuando el aluminio es anodizado, ¿cierto? Es porque se le ha hecho el tratamiento superficial para mejorar todavía más la resistencia a la corrosión. Profe, una pregunta a grandes rasgos, ¿cómo relaciona uno la estructura de la aleación con la resistencia a la corrosión? Fíjense, una cosa que ya pueden deducir ahí es que entre más puro el metal,
más resistente a la corrosión. Entonces, entre más elementos de aleación tenga, entonces la resistencia a la corrosión disminuye. Y entre, ojo, más fases, segundas fases aparezcan, menor es la resistencia a la corrosión. Si hablamos nada más de fases, entre otras cosas, porque cuando le aparece una fase pues, diferente de este, pues eso, es diferente. Y diferente incluso en sus propiedades químicas. Entonces, el potencial de corrosión es diferente. Entonces, cuando usted los pone juntos, ¿cierto? Expuestos a un ácido, no es que, yo voy a correr más rápido que vos y bueno, llego, No, cuando están juntos, la velocidad de corrosión del que es menos resistente va a ser más alta que si estuviera solo. Entonces, eso genera, digamos, un efecto sinérgico ahí, más rápido se corroe. Entonces, siempre que haya dos fases, seguro que son diferentes, tienen diferentes comportamientos químicos, entonces eso va a hacer que haya un efecto de corrosión más rápido. Entonces, el material se va a correr más fácil. Eso. Hablando de fases, ¿no? Ya el tamaño de grano, si usted tiene más bordes de grano, pues tiene más superficies con impurezas, con segregación, más reactivas, con menos resistencia a la corrosión, por lo tanto se espera que le ataque más. Si la tiene más deformada plásticamente, más energía, más propenso al ataque, pues para decirlo un poco. ¿Listo? Entonces a esto pues no hay que echarle más cuento, la verdad ahí, ¿no? A veces las aleaciones de aluminio y silicio también se les agrega magnesio o cobre. Hay unas aleaciones que se llaman AlSiCu, ¿cierto? Le llaman comercialmente aleaciones AlSiCu. Son aleaciones de aluminio y silicio que les agregan cobre, ¿ya? Entonces pues también generan mejor resistencia mecánica y tal, ¿ya? Y algunas también traen magnesio, ¿ya? El magnesio pues es el hermano menor del aluminio, regularmente son muy compatibles, casi que la mayoría de todas las aleaciones de aluminio llevan magnesio. Entonces es muy común encontrar magnesio en el aluminio, como también es muy común encontrar manganeso, ¿cierto? En las aleaciones de aluminio, porque sí o porque quiera o porque le toca. Entonces es muy común el manganeso en las aleaciones de aluminio, deseado, ¿no? ¿Cómo? Depende de lo que tenga, ¿cierto? Porque si tiene el silicio, por ejemplo, entonces con el magnesio buscando la posibilidad de un envejecimiento. O sea, ¿sí? Si está el silicio solo no, pero si está el magnesio, ya los dos pueden entrar. Entonces da esa posibilidad. Bueno, más de ahí no hay mucha cosa que decir. Entonces serían aleaciones básicamente más que todo para aplicaciones como piezas fundidas, como carcasitas, ¿cierto? Carcasas para motores, para piezas industriales. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa si la aleación estuviera por acá al lado del 20%? ¿Cómo sería esa aleación? Que sería, primero que la fase primaria sería beta, o sea, de silicio, ¿cierto? Entonces, y entonces la fase alfa estaría, bueno, más discreta, Entonces yo lo que podría esperar es que fuera un material más duro, claro, porque hay más fase dura, pero también más frágil, menos dúctil, tal. Entonces las propiedades, normalmente, pues, salvo que sea para unas condiciones de desgaste abrasivo, o sea, sin someterse a cargas o a fatiga o a movimientos, cargas dinámicas, aguantaría, ¿no? Es que es un piso, es que es un elemento de desgaste, es que es un recibidor de algo que no sé qué. Bueno, listo, pero el resto no se justificaría. ¿Listo? ¿Entiendes? Entonces, por eso regularmente no se hacen aleaciones de este costado. A ver, como eutécticas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Listo, entonces, ¿estamos listos? ¿Sí? Entonces el lunes festivo.